Voy a leer de los versículos 21 al 24 y luego del versículo 35 al 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24 y luego versículos 35 al 43. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Verso 35. Observen que hay aproximadamente 10 versículos ahí que momentáneamente interrumpen el relato de Jairo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Vamos a poner estos versículos en perspectiva. Jairo era el jefe de la sinagoga de aquel lugar. Él estaba a cargo de la supervisión de todo lo que tenía que ver con las actividades religiosas en aquella área y en otras sinagogas cercanas. Y a muchos jefes de la sinagoga les estaba vedado, les estaba prohibido por los fariseos que respaldaran el ministerio de Jesús. Por lo tanto, tenían terror y tenían temor de que los relacionaran con el movimiento, ¿verdad?, que se había recién iniciado con Jesús. Los fariseos los sancionaban, ¿verdad?, a todo aquel que de alguna manera mostrara alguna simpatía por el ministerio de Jesús. Pero observen lo que dice el versículo 22 de Jairo, el versículo 22, perdón, de Marcos, relacionado con Jairo. Dice ese versículo que Jairo, al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. El postrarse a los pies de un maestro significaba, ¿verdad?, una reverencia, un respeto, y era rindiéndole honor a aquella persona. Observen que Jairo tenía la prohibición y él no le hizo caso a aquella prohibición y se postró delante de los pies de Jesús. Oiga, Jairo tenía una gran necesidad. Su niña estaba enferma y él necesitaba que aquella niña
saliera de su enfermedad. ¿Cuántos de nosotros clamamos de la manera en que Jairo lo hizo ante Jesús, sabiendo que después tenía que pagar el costo por haber ido a visitar a Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos clamado con esa necesidad? Señor, ya he agotado todos los remedios, he ido a todos lugares y no encuentro una solución a mi situación. Oiga, y en ese interín hay una interrupción, porque hay una mujer enferma de flujo de sangre que interrumpe ese diálogo de Jairo con Jesús. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús hablar con aquella mujer y hacer el gran milagro que también hizo en la vida de aquella mujer? No sabemos. Lo que sí podríamos inferir es que en ese proceso Jairo estaría desesperado. Jairo estaría diciéndose a sí mismo, es que no avanza a ir conmigo a mi casa. En la humanidad uno se desespera cuando no llega la respuesta que uno está pidiendo. Pero el Señor tenía todo bien calculado. Y en ese momento, mientras Jesús continúa hablando con aquella mujer, llegan noticias de que la hija había muerto. Y Jesús escuchó el mensaje que le trajeron a Jairo. Y el versículo 36, Jesús dice, Jairo, no dudes, solamente cree. No tengas miedo, solamente cree. Y si tú estás orando intensamente por algo y la respuesta no ha llegado, yo te quiero decir esta mañana en el nombre del Señor, porque lo dice la palabra, no tengas miedo, solamente cree en que Dios lo puede hacer y en que Dios dentro de su voluntad lo hará y en que Dios va a llegar a tiempo a tu vida. No tengas miedo, solamente cree. Y el cántico que vamos a entonar en esta mañana me hace recordar que muchas veces como cristianos nosotros estamos envueltos en nuestras situaciones. Nos levantamos por la mañana y muchas veces nos hemos olvidado de darle gracias a Dios de que por su misericordia nos podemos levantar, podemos respirar y podemos comenzar nuestro día de actividades. Mientras cantamos ese cántico, mi hermano, lo invito a evaluar y analizar la letra y que la podamos aplicar a nuestra vida. Y una vez más escuchemos las palabras de Jesús a Jairo y a cada uno de nosotros. No temas, solamente cree. Cantemos.